Deme un plato de comida, y te devuelvo la vista. El millonario ciego, sin cura alguna y dueño del lujoso restaurante, comenzó a reír cuando un niño sucio de la calle le dio esa propuesta. Pero lo que sucedió después hizo que todas las personas allí se quedaran en completo silencio. Ese día, el aire en Le Fleuve olía a dinero, a cuero nuevo de los sillones, a pulimento de madera noble, a jazmín de los ramos frescos que cambiaban cada mañana y a la tenue, exclusiva fragancia de la trufa negra que impregnaba cada rincón como un recordatorio silencioso de que este no era un lugar para cualquiera. Era un templo de la gastronomía, un santuario donde los rituales de la alta coche se celebraban con una solemnidad casi religiosa. Los cuchillos de los comensales cortaban la carne perfectamente sellada con un susurro, las copas de cristal finísimo tintineaban con un plin etéreo y las conversaciones eran un murmullo civilizado, una banda sonora de poder y discreción. En el centro de esta perfección coreografiada, en la mejor mesa, la que estaba semi-aislada en una glorieta con vistas al río, a través de un ventanal panorámico que él no podía ver, estaba sentado don Lorenzo Valverde, dueño de todo aquello y de mucho más, un hombre de 58 años que llevaba la ceguera con la misma elegancia impecable con la que llevaba su traje de lino color crema. Sus manos, largas y de dedos finos, no buscaban tanteando la copa de vino que tenía delante. Reposaban sobre el mantel de hilo quietas como dos aves agotadas. Detrás de sus gafas de sol de carey, que nunca se quitaba, el mundo era una oscuridad perpetua. Un lienzo negro sin matices, sin contornos, sin alba. Una oscuridad que los mejores especialistas de Zúrich, Nueva York y Tokio habían declarado absoluta, irreversible y sin cura alguna. La retinosis pigmentaria había cumplido su sentencia sin apelación. Su mayordomo personal, Robert, un hombre de presencia discreta pero inquebrantable, se inclinó ligeramente hacia su oído. Su voz era un hilo de seda, baja y precisa. El chef envía sus respetos y pregunta si el foie gras con reducción de oporto y higos frescos ha sido de su agrado, señor Valverde. Lorenzo no movió la cabeza. Sus labios finos y apretados se entreabrieron lo justo para hablar. Está bien, la reducción está a un punto demasiado dulce. Que lo ajuste. El Sauternes 95 lo merece. Por supuesto, señor. Asintió Robert, retirando el plato con una fluidez que no alteró ni un ápice la armonía de la mesa. Así era la vida de Lorenzo ahora. Un universo de sonidos, olores y texturas. Un infierno de lujo y quietud. Podía oler una falsa nota en un vino. Sentir la textura imperfecta de una salsa con la punta de la lengua. Escuchar la más mínima vacilación en la voz de un empleado. Pero no podía ver la puesta de sol sobre el río que fluía justo detrás del cristal. No podía ver el color del vino que saboreaba, ni el rostro de las personas que le hablaban. La belleza que había construido, que había coleccionado con obsesión durante toda su vida, era solo un rumor, un eco lejano que otros le describían. Y él detestaba las descripciones. Eran pobres, miserables sustitutos de la realidad. El cielo es rosa y naranja, le decían. ¿Qué diablo significaba eso? ¿El rosa de una malva? ¿El de un flamenco? ¿El naranja de una naranja? ¿O este de la llama? Eran palabras vacías. La oscuridad lo había vuelto irascible, amargado, un tirano en su propio reino de sombras. Fue en ese momento de silencio interior, mientras saboreaba la amargura que siempre seguía a los manjares, cuando el universo perfectamente ordenado de Le Fleuve se resquebrajó. La primera señal fue un cambio en la banda sonora del restaurante. El murmullo civilizado se quebró. Se oyeron voces alteradas, no de enfado, sino de desconcierto y alarma. El suave glissando de los violines de la música ambiental fue tapado por un sonido áspero, discordante. La voz tensa y aguda de Miguel, el maître, tratando de contener a algo o a alguien. «Oye, no puedes pasar, sal inmediatamente». Robert se tensó a su lado. Lorenzo percibió el cambio en su respiración. «¿Qué ocurre, Robert?» «Un incidente, señor Valverde. Nada de qué preocuparse. Un intruso. Miguel se ocupa». Pero el incidente se acercaba. Lorenzo oyó pasos rápidos, ligeros, descalzos sobre el pulido suelo de roble. Un olor penetrante, ajeno y vulgar, invadió su espacio privado.
sudor, suciedad callejera, basura y un tenue aroma a gasolina barata. Era un olor que le resultaba vagamente familiar. Un eco lejano de una vida que había enterrado hacía décadas. «Deténganlo». La voz de Miguel sonaba ahora desesperada, cerca de la mesa. «Déjenlo», ordenó Lorenzo, con una calma que sorprendió incluso a Robert. Su curiosidad, muerta durante tanto tiempo, se agitó levemente. ¿Qué clase de intruso era tan audaz, tan desesperado? Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la mesa. Lorenzo podía oír la respiración del recién llegado, jadeante, entrecortada por el esfuerzo y el miedo. Olía a calle, olía a pobreza, olía a vida cruda, sin filtrar. «Señor», quedó una voz. Y era una voz juvenil, temblorosa pero con un hilo de una determinación férrea, desesperada. «Señor, por favor, escúcheme». «¿Quién es?», preguntó Lorenzo, fríamente, dirigiendo su mirada ciega hacia el origen del sonido. Es un niño, señor Valverde», intervino Miguel con voz ahogada por la vergüenza y la furia. «Un chico de la calle. Lo siento muchísimo, no sé cómo ha pasado. La seguridad». «Cállate, Miguel», cortó Lorenzo. Luego hacia la voz joven. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Robert, dale algo y que lo echen». Robert se movió, pero la voz del niño se elevó, aguda, casi un grito. «No, no quiero dinero. Quiero hablar con usted». El silencio que siguió fue absoluto. Ni un cubierto tintineó, ni una copa, ni un susurro. Todo le fluve contuvo la respiración. Lorenzo inclinó ligeramente la cabeza. Era la primera vez en años que alguien le dirigía la palabra negándose a su caridad. ¿Hablar? ¿Y qué puede un mocoso como tú tener que decirme que valga la pena? Yo sé que usted es ciego. La voz tembló al decirlo, como si pronunciara una blasfemia. Robert inhaló bruscamente. Miguel emitió un sonido de horror. Lorenzo, sin embargo, no se inmutó. Era un hecho notorio. Tu poder de observación es asombroso. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? No. La voz del niño se fortaleció, como si el sarcasmo de Lorenzo lo hubiera espoleado. He venido para hacer un trato. Una sonrisa fría, cruel, se dibujó en los labios de Lorenzo. Un trato, claro. ¿Qué podrías ofrecerme tú? ¿Robado? Quizás. Algo que usted no tiene. Algo que todos dicen que el dinero no puede comprarle. Lorenzo sintió un pinchazo de irritación. Juegos, en su restaurante. Estoy perdiendo la paciencia. Dilo ya o te arrojarán a la calle de una patada. La siguiente frase del niño salió de un tirón, como si la hubiera practicado 1000 veces, como un mantra, una plegaria, su única bala en la recámara. Dame un plato de comida, y te devuelvo la vista. El silencio que cayó sobre el restaurante fue físico, denso, como una losa de mármol. Se podía oír el leve zumbido del sistema de aire acondicionado, el lejano rumor del tráfico del puente, el latido acelerado del propio corazón de uno. Lorenzo permaneció completamente inmóvil. Durante unos segundos, ni siquiera respiró. Su mente, tan rápida, tan aguda, procesó la absurdidad, la insolencia, la cruel burla de aquella proposición. ¿Devolverle la vista? ¿Un harapiento niño de la calle? Finalmente, un sonido escapó de su garganta. No era una risa, era algo más seco, más áspero, un bufido de desprecio. ¿Estás drogado? ¿Es eso? ¿O simplemente idiota? ¿Crees que esto es un juego? No es un juego, insistió el niño, y su voz perdió por un momento la firmeza, cargándose de una súplica tan genuina que cortaba el alma. Por favor, solo un plato de comida, caliente, lo que sea, y yo le devolveré la vista, se lo prometo. ¿Cómo?, espetó Lorenzo, y su propia voz sonó áspera, cargada de una rabia antigua. ¿Con magia? ¿Con un milagro? ¿Rezando? He gastado fortunas en médicos, en tratamientos, en charlatanes como tú. Mi ceguera no tiene cura. ¿Comprendes? No, tiene cura. Yo no soy médico, dijo el niño, con una simpleza devastadora. Y no es un milagro, es un trato. Comida por vista. Algo en la terquedad del chico, en la crudeza absurda de su propuesta, encendió una chispa en la oscuridad de Lorenzo. No era esperanza, era morbo. Era la necesidad de destrozar aquella farsa, de exponer la miseria y la estupidez de aquel ser que se atrevía a jugar con su mayor dolor.
Quería oírlo suplicar. Quería oler el miedo en él, cuando se diera cuenta de que su truco no había funcionado. Muy bien, dijo Lorenzo. Y su tono era glacial. Peligroso. Acepto tu trato. Señor Valverde, por favor, esto es... Robert intentó intervenir, horrorizado. Calla, Robert, rugió Lorenzo, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido retumbó como un disparo en el silencio. Si este, por diosero, cree que puede curarme, le daremos la oportunidad. ¿No es lo que siempre dice la gente? Hay que dar oportunidades. El sarcasmo goteaba como veneno. Tráele comida. Mucha. Que no diga que los Valverde no cumplimos nuestra parte del trato. Robert, pálido como la ceniza, asintió y se dirigió hacia la cocina con paso rígido. Miguel permaneció cerca, conteniendo la respiración. Los comensales no disimulaban su mirada, hipnotizados por el espectáculo surrealista. Lorenzo se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su rostro era una máscara de piedra detrás de las gafas oscuras. ¿Cómo te llamas, muchacho? Un titubeo, un trago audible. Dani. Dani. Bien, Dani. Tienes unos minutos para disfrutar de tu última comida decente. Después, cuando todo esto termine, te aseguraré de que pases bastante tiempo en un lugar donde la vista es un lujo y la comida una pesadilla. ¿Entendido? No hubo respuesta. Solo el sonido de esa respiración entrecortada, ahora más rápida, cargada de pánico. Lorenzo lo olfateó. El miedo. Sí, aquí estaba. Sabía a victoria. Robert regresó seguido de un camarero que llevaba una bandeja de plata. Sobre ella, un plato hondo humeante, una jarra de agua fresca, pan recién horneado y cubiertos de metal pesado. Colocaron todo en un extremo de la mesa, frente al niño. Ahí lo tienes, Dani, dijo Lorenzo. Boeuf bourguignon, uno de los platos estrella de la casa. Carne de Kobe, vino de Borgoña de mi bodega privada. Vale más de lo que valdrás en toda tu miserable vida. Disfrútalo, luego, cumple tu parte. El niño, Dani, no se movió inmediatamente. Lorenzo podía oler la comida, el rico aroma de la carne guisada con vino tinto, hierbas y champiñones. Era un olor que normalmente le producía placer. Ahora le resultaba nauseabundo, asociado a aquel esperpento. Oyó un movimiento titubeante, los pies descalzos arrastrándose sobre el suelo. Un jadeo ahogado, y luego, el sonido de alguien devorando la comida con una urgencia animal, casi violenta. No usaba cubiertos, comía con las manos, engullendo, atragantándose, sorbiendo la salsa, masticando con una voracidad que era dolorosa de oír. Jadeaba, sollozaba entre bocado y bocado, como si estuviera luchando por respirar y comer al mismo tiempo. Era el sonido del hambre real, primitiva, absoluta, no era fingido. Lorenzo sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Hacía décadas que no oía ese sonido. Hacía décadas que no lo recordaba, pero lo reconocía al instante. Era un sonido que llevaba tatuado en el alma. Minutos después, el sonido cesó. Solo quedó el jadeo pesado, el roce de una manga sobre una boca grasienta, un eructo involuntario, ahogado de vergüenza. «¿Terminaste?», contó Lorenzo. Su voz carecía ahora de su filo anterior. Sonaba extrañamente neutra. Sí, señor. La voz de Dani era un hilo, pero extrañamente serena. Bien. He cumplido. Ahora. Cumple tú. Devuélveme la vista. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Lorenzo esperaba balbuceos, excusas, una súplica final, pero no fue eso lo que ocurrió. Oyó que Dani se movía, no para huir, sino para acercarse a su lado de la mesa. Sus pasos eran más firmes ahora. El olor a calle y a Boeuf bourguignon se mezclaba de forma surrealista. «Por favor, señor», dijo Dani, y su voz estaba a apenas 1 metro de él. Baja, íntima, solo para sus oídos. «Quítese las gafas». Lorenzo se quedó helado. «¿Qué?» «Quítese las gafas. Por favor. Necesito ver sus ojos». Una ola de furia lo recorrió. Estaba jugando con él, burlándose. «¿Para qué? ¿Para qué diablos necesitas ver mis ojos muertos?» «Para devolverle la vista», repitió el niño, con una paciencia infinita como si explicara algo obvio a un menor.
La orden era tan íntima, tan invasiva, tan absurdamente específica, que desarmó a Lorenzo por completo. Durante 3 años, nadie le había visto los ojos. Nadie. Eran su herida más privada. Su vergüenza más profunda. Las gafas oscuras eran su escudo. Su prisión. Y este mocoso le pedía que se las quitara. En público. Robert, llamó Lorenzo. Y su voz sonó ronca. Señor, Robert estaba a su lado en un instante. ¿Qué está haciendo? Está de pie frente a usted, señor. Mirándolo, esperando. ¿Y cómo son sus ojos? La pregunta le salió a regañadientes. Una concesión humillante a la farsa. Robert hizo una pausa, observando al niño con detenimiento. Son grises, señor Valverde. Claros. Muy serios. Tiene la cara sucia, muy sucia. Pero los ojos no parecen de un niño que juega. Parecen. Robert buscó la palabra incómodo. Parecen de alguien que tiene una tarea que hacer. Lorenzo apretó los mandíbulas hasta que le dolió. La descripción de Robert, usually tan objetiva, tenía un matiz de duda, de extrañeza. Maldita sea. También Robert estaba cayendo en la trampa. Muy bien, masculló Lorenzo, lleno de un odio feroz hacia sí mismo por ceder, hacia el niño por forzarlo. Que sea como quieras, pero esto solo hará que tu castigo sea más severo. Con manos que le temblaban ligeramente de rabia y de algo más que no quería reconocer, Lorenzo alargó los dedos y se quitó las gafas de sol. Por primera vez en 3 años, su rostro quedó completamente expuesto a la luz del restaurante. Parpadeó involuntariamente, aunque no hubiera cambio alguno en la oscuridad. Sus ojos, de un azul apagado y lechoso, con las pupilas fijas y dilatadas, miraban al vacío, hacia donde sabía que estaba la voz del niño. Sintió el aire sobre ellos, una sensación extraña, vulnerable. Era como desnudarse delante de todos. Ya está, escupió. ¿Contento? Ahora mis ojos ciegos te miran. ¿Qué vas a hacer? ¿Soplar? ¿Escupir? ¿Recitar un conjuro? Oyó que Danny inhalaba profundamente. Luego, un movimiento muy leve. El niño se inclinó hacia adelante. Lorenzo sintió su aliento, que aún olía a la rica comida, cerca de su rostro. Esperaba una caricia ridícula, un toque de manos sucias. Pero no fue eso. La voz de Danny surgió again, pero esta vez no era temblorosa ni suplicante. Era clara, nítida y con una cadencia extraña, como si recitara algo aprendido hace mucho tiempo, las únicas palabras importantes que conocía. Usted no me reconoce, señor, dijo Danny. Y cada palabra era un clavo en el corazón de Lorenzo. Y no me culpo. Hace mucho tiempo. Y yo era muy pequeño. Pero yo sí lo reconozco a usted. No por cómo luce ahora, con este traje fino. Lo reconozco por su voz, por su manera de hablar, incluso cuando está enfadado. Y por esto, Lorenzo sintió que una mano pequeña, áspera como una lija, con las uñas mordidas y mugrientas, tocaba su rostro. Iba a apartarla con violencia. Pero se detuvo. La mano no se posó en su frente o en su mejilla. Se posó con una precisión abrumadora, suave pero firme, justo sobre la sien derecha de Lorenzo, y con la yema del pulgar, comenzó a acariciar un punto específico, un lugar exacto, con un movimiento circular, lento, increíblemente familiar. Por la cicatriz, susurró Danny, y su voz se quebró de emoción. La cicatriz que tiene aquí, escondida en el pelo, de cuando se cayó del camión de la fruta tratando de coger una naranja para mí. Porque yo lloraba de hambre. Usted tenía 12 años, yo, 3. Usted me dijo, no llores, Lolo te cuida. El mundo se detuvo para Lorenzo Valverde. El ruido del restaurante se desvaneció. El olor a comida de lujo desapareció. La silla de cuero, el mantel de hilo, todo se esfumó. Solo quedó esa mano, esa pequeña mano áspera acariciando esa cicatriz. Su cicatriz, la que nadie conocía, la que estaba escondida bajo su pelo cano, tan bien escondida que ni sus peluqueros personales la mencionaban nunca. La cicatriz de una caída de un camión, hacía 45 años. Una historia que solo conocían 2 personas en el mundo. Él. Un sonido escapó de su garganta. No era una palabra, era un quejido. Un sonido animal, de dolor puro. ¿Quién eres? Logró articular, y su voz era apenas un susurro ronco, irreconocible.
Usted se llamaba Lorenzo. Pero todos le decían Lolo. Continuó la voz del niño, ahora cargada de lágrimas que no se veían, pero que se podían oír en cada sílaba. Vivíamos en el barrio de Las Latas, en la casucha de chapa al final del callejón. Mamá se pasaba el día trabajando en la lavandería. Y nosotros nos quedábamos solos. Usted me cuidaba. Me contaba historias de que seríamos ricos, de que tendríamos un palacio con fuentes de chocolate. Por las noches, para que no pasáramos hambre, usted salía a hacer recados. Yo no sabía que robaba comida de los puestos del mercado. Hasta que un día lo pillaron y Lorenzo no podía respirar. Sentía que el pecho se le iba a romper. Un dolor tan inmenso que eclipsaba toda la oscuridad del mundo. Eran recuerdos enterrados en el fondo de un pozo, sellados con cemento, con la riqueza, con el éxito. Eran su infancia, su barrio, su vergüenza, y se lo llevaron a un reformatorio. Nunca más volví a verlo. Mamá lloró durante meses. Luego nos mudamos, conseguimos otra chabola más lejos. Ella decía que era para empezar de nuevo. Pero siempre me hablaba de usted, de mi hermano mayor, de Lolo, el que era listo y valiente y que me quería tanto que se jugaba la vida por robarme una fruta. Hermanito. La palabra explotó en el cerebro de Lorenzo, brillante y terrible como un relámpago en su noche perpetua. Dani, su hermano pequeño, Daniel, al que había tenido que dejar atrás, al que había prometido proteger, y al que había abandonado para salvarse a sí mismo, para escalar, para huir de la miseria con una ferocidad que había borrado todo lo demás, incluido el recuerdo del niño, al que había amado más que a nada en el mundo. No, gimió Lorenzo, negando con la cabeza, como si pudiera alejar las palabras, alejar la verdad. No puede ser. ¿Él murió? La voz de Dani era ahora suave, llena de una pena infinita. Eso debió pensar, o lo esperó. La gente del barrio decía que el reformatorio te había quebrado, que te habías escapado, y te habías tirado al río, o que te habían matado en una pelea. Mamá nunca lo creyó. Siempre dijo que tú eras un luchador, que sobrevivirías. Y lo hiciste. Sobreviviste tan bien que te convertiste en esto. Lorenzo sentía las lágrimas calientes recorriendo sus mejillas. No lloraba desde hacía 20 años, ni siquiera cuando le dijeron que nunca volvería a ver. Pero ahora, las lágrimas fluían sin control, saladas como el mar de su pasado. Dani, logró decir, y el nombre le sabía a polvo y a pan rancio y a un amor puro que creía haber extinguido. ¿Eres tú? ¿De verdad? La mano pequeña se apartó de su sien, y buscó la suya sobre la mesa. Los dedos finos y cuidados de Lorenzo fueron envueltos por esa mano pequeña, áspera, pegajosa. El contraste era obsceno. El millonario y el mendigo. El hermano y el hermano. Sí, Lolo, soy yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo me encontraste? No te encontré. Dani hizo una pausa, y su apretón se intensificó. Hace un mes, un hombre vino al comedor social donde a veces dan de comer. Llevaba una corbata cara y olía bien, como usted. Estaba pidiendo a la gente, mostrando una foto vieja, una foto de una mujer con 2 niños. Preguntaba si alguien los conocía. Dijo que trabajaba para un hombre muy rico que buscaba a su familia, que se llamaba Lorenzo Valverde. Lorenzo contuvo la respiración. Él había enviado a investigadores hace años, cuando la soledad de su ceguera comenzó a comérselo por dentro. Pero habían vuelto con las manos vacías. El barrio había sido demolido. No había registros. Su madre debía de haber muerto. Su hermano también. Yo no estaba ese día en el comedor, continuó Dani. Pero mi amigo Tomás sí. Le dijo al hombre de la corbata que él conocía a un Dani que hablaba de un hermano llamado Lolo, que se había perdido hacía 1000 años. El hombre le dio una tarjeta, la tarjeta de este lugar, Le Fluve. Tomás me la dio a mí. He estado fuera 3 semanas, caminando, preguntando, durmiendo en la calle, hasta que hoy encontré el restaurante. Lorenzo podía sentirlo. El agotamiento de semanas de viaje, el hambre, la desesperación. Todo para encontrar a un hermano, que ni siquiera lo había buscado lo suficiente. Y lo de, dame un plato de comida y te devuelvo la vista, murmuró Lorenzo, atando los cabos con un corazón destrozado.
Era lo único que se me ocurrió, confesó Dani, con un atisbo de la voz infantil que le debía pertenecer. Sabía que si decía quién era, los seguridad no me dejarían pasar. Que un niño sucio pidiendo por el dueño, pero si decía que podía curarte, que era algo que querías más que nada, quizá, solo quizá, me escucharías. Y funcionó. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de tensión o de morbo, era de asombro absoluto, de conmoción. Los comensales, el personal, todos habían sido testigos involuntarios de una reunión que trascendía cualquier drama que hubieran visto jamás. Robert tenía los ojos inundados. Miguel se enjugaba disimuladamente una lágrima. Lorenzo alzó su mano libre, temblorosa, y buscó el rostro de su hermano. Dani guió esa mano fina y bien cuidada hacia su propia mejilla. Lorenzo la tocó, sintió la suciedad incrustada, la delgadez extrema, los pómulos altos y afilados bajo la piel, y luego, las pestañas húmedas, los labios agrietados. Estaba palpitando de vida, era real. Dios mío, sollozó Lorenzo, hundiendo los dedos en el pelo enmarañado y sucio de su hermano. Dani, mi pequeño Dani. Lolo, susurró el niño. Y por fin se derrumbó, apoyando la frente contra el hombro impecable del traje de lino, manchándolo de grasa y lágrimas. Durante un largo minuto, no hubo sonido excepto el de los sollozos contenidos de dos hombres. Uno ciego y millonario, el otro visionario y mendigo, encontrándose en el abismo de 45 años de separación. Lorenzo estaba sumido en un torbellino de emociones. La culpa, abrasadora, la alegría, dolorosa. La incredulidad, el remordimiento. ¿Cómo había podido olvidar? ¿Cómo había podido rendirse en la búsqueda? ¿Qué vida había llevado su hermano? ¿Y su madre? La pregunta surgió de sus labios, impulsada por un miedo repentino y visceral. Dani, mamá, apretó el hombro escuálido del niño. ¿Dónde está? Vive. Dani se separó un poco de él. Su respiración era entrecortada. Sí, vive. Por eso he venido. Alivio. Un alivio tan inmenso que casi lo mareó. Su madre vivía, la mujer que se había partido la espalda en la lavandería, que había llorado en silencio por las noches para que sus hijos no la oyeran. Vivía. ¿Dónde? Tenemos que ir. Robert, el coche, ahora. No. La voz de Dani se quebró de nuevo, pero esta vez, con un tono de urgencia terrible. No, Lolo. Escucha. Ella está mal. Muy mal. Lorenzo se heló. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Está en el Hospital San Carlos, en la planta de enfermos terminales. Dani tragó saliva, y las palabras salieron en un torrente de angustia. Cáncer. En todo el cuerpo. Los médicos dicen que no le queda mucho. Días, quizá. Una semana. El mundo de Lorenzo, que acababa de recuperar sus cimientos más profundos, se resquebrajó de nuevo. No, murmuró. Sí, insistió Dani, su voz desesperada. Por eso vine. No solo por mí, por ella. Ella no para de hablar de ti. Siempre, hasta en la fiebre. Te llama. Lolo, ¿dónde estás? Lolo, perdóname. Cree que fue su culpa. Que si no hubiera trabajado tanto, si hubiera estado más pendiente, no te habrían pillado robando, no te habrían llevado. Se culpa de haberte perdido. Cada palabra era un cuchillo twisteándose en el corazón de Lorenzo. Su madre, muriendo, creando que había fallado, muriendo con ese remordimiento. Yo le prometí, continuó Dani, llorando abiertamente ahora, le prometí que te encontraría, que te traería de vuelta antes de que se fuera. Le di mi palabra. Por eso lo de devolverte la vista. No era solo por la comida. Era una metáfora. Para que vieras quién era, para que me escucharas, para que volvieras a ella, para que ella pudiera verte a ti, una última vez. Esa es la vista que quería devolverte, la vista de tu madre, la vista de tu familia, para que no se fuera. Dani no pudo terminar. Se derrumbó, sollozando contra el pecho de su hermano. Lorenzo lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Lo sostuvo contra sí, sintiendo los huesos frágiles, la pequeñez de su cuerpo. Abrazó a su hermano, a su niño, al mensajero de una verdad devastadora. Y en ese momento, comprendió. La vista que este niño sucio y magnificentemente astuto le había devuelto
No era la física, era otra. Le había arrancado las vendas de la comodidad, de la autoindulgencia, de la amargura egoísta. Le había obligado a ver su pasado, su abandono, su culpa. Le había mostrado el hilo roto que aún lo unía a su origen. Le había dado la dirección de un dolor mucho más profundo que la ceguera. El dolor de una madre muriendo creyendo haber fallado a su hijo. La oscuridad seguía siendo absoluta ante sus ojos, pero por primera vez en años, tenía algo a lo que mirar, tenía un camino que recorrer, tenía una madre a la que abrazar. Robert, dijo Lorenzo, y su voz era ahora firme, clara, impregnada de una autoridad que no usaba desde antes de quedarse ciego. Señor Valverde. Robert estaba allí, su propia voz gruesa por la emoción. El coche. Ahora. Al Hospital San Carlos. Llama al director. Que preparen todo. Que me esperen. Sí, señor. Inmediatamente. Lorenzo se puso de pie, sin soltar a su hermano. Dani se aferraba a él como a un salvavidas. Vamos, Dani, murmuró Lorenzo, inclinándose hacia el oído del niño. Llévame con ella. Llévame con mamá. Y mientras Lorenzo Valverde, el millonario ciego, caminaba agarrado al hombro de su hermano mendigo, guiado por él a través del restaurante silencioso y sobrecogido. Nadie se atrevía a respirar. Era el final de un capítulo, y el comienzo de otro, cargado de la máxima tensión, de un dolor insondable y de la tenue, frágil luz de una redención que llegaba en el último momento posible. El viaje no había terminado. Solo acababa de comenzar, y la reunión más difícil, la que le esperaba al final de ese trayecto, en una habitación de hospital, prometía destrozar y reconstruir todo lo que Lorenzo creía saber sobre sí mismo. El coche los esperaba fuera. La noche los acogió, y Dani, con una mano firme y sureña que contrastaba con su aspecto débil, guió a su hermano ciego hacia el pasado, hacia la deuda y hacia el amor que nunca debería haberse olvidado. La limusina negra se deslizó por las calles iluminadas por neón, como un silencioso ataúd de lujo. Dentro el mundo estaba dividido en dos realidades tangibles. Por un lado, el olor a cuero nuevo, a madera pulida y a la colonia amaderada de Robert, que ocupaba el asiento trasero frente a ellos. Por el otro, el olor a calle, a sudor seco y a miedo que emanaba de Dani, pegado a Lorenzo como una segunda piel, temblando sin control en el vasto y suave asiento de piel. Lorenzo no soltaba la mano de su hermano. La tenía apretada entre las suyas, como si temiera que fuera a desvanecerse, a revelarse como un cruel espejismo de su mente hambrienta de recuerdos. Sentía los nudillos huesudos, la tierra bajo sus uñas, la delgadez alarmante de la muñeca. Cada detalle era un reproche mudo, un monumento a su fracaso. Cuéntame, dijo Lorenzo, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el zumbido del motor y el jadeo entrecortado de Dani. Cuéntame de ella, de mamá. Su voz, usualmente, un instrumento de dominio, sonaba áspera, vulnerable. La palabra mamá le sabía extraña en la boca, como un caramelo olvidado en el fondo de un bolsillo, dulce y polvoriento a la vez. Dani inspiró profundamente, tratando de contener los temblores. Se llama Carmen, empezó, y el nombre cayó en el corazón de Lorenzo como una gota de agua en una piedra caliente, haciendo que contrajera instintivamente los dedos. Carmen Valverde. Siempre se ha llamado así. Carmen, sí, Carmen. La imagen que su mente había enterrado, hacía décadas emergió de golpe, una mujer delgada, de manos ásperas y sonrisa triste, con el pelo siempre recogido en un moño deshecho. La recordaba cantando canciones en voz baja mientras planchaba montañas de ropa ajena. ¿Y cómo está?, preguntó Lorenzo, casi sin querer saber la respuesta. Pequeña, susurró Dani, y su voz se quebró. Se ha encogido tanto, Lolo. Parece un pajarito. La enfermedad, el cáncer, le ha comido todo, el pelo, las fuerzas, hasta la voz a veces. Pero no la mirada, nunca la mirada. Lorenzo apretó los párpados, aunque no servía de nada. Quería ver, maldita sea, quería ver esa mirada. ¿Y tú? La pregunta le salió cargada de culpa. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo? Después de que te fuiste. Dani hizo una pausa, buscando las palabras,
Todo fue cuesta abajo. Mamá se vino abajo. Perdió el trabajo en la lavandería por llegar tarde demasiadas veces, llorando. Nos mudamos a un asentamiento aún peor, más lejos. Ella hacía lo que podía: limpiar escaleras, fregar platos en bares, lo que saliera. Yo titubeó. Empecé a ayudar como pude. Al principio, recogiendo cartones. Luego, haciendo recados, como tú. Lorenzo sintió un escalofrío. Haciendo recados, sabía exactamente lo que eso significaba. Robar, sobrevivir. No deberías, empezó a decir. Pero la frase murió en sus labios. ¿Qué derecho tenía a juzgarlo? Él había allanado el camino. Era eso o morirnos de hambre, dijo Dani, con una crudeza que no correspondía a su edad. Mamá se ponía mala a menudo. Tosía mucho. Luego, hace unos 2 años, la tos no se le fue más. Empezó a adelgazar muchísimo. La llevé a un dispensario. Y ahí lo supimos. El relato de Dani era sencillo, desprovisto de dramatismo. Lo que lo hacía 10 veces más desgarrador era la crónica fría de una derrota lenta e inexorable. He hecho lo que he podido, Lolo. La voz de Dani era un hilo de dolor. Pero no ha sido suficiente. Nunca es suficiente. Calla, murmuró Lorenzo, apretando aún más su mano. Ya no estás solo. Yo estoy aquí ahora. Yo me encargaré de todo. Las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. ¿Cómo se encargaba uno de 45 años de abandono? ¿Cómo se curaba un cáncer terminal con dinero? Robert, desde su asiento, interrumpió con su voz suave pero firme. Señor Valverde, hemos contactado con el director del San Carlos, el doctor Ruiz. Está esperándonos en la entrada privada. Ha accedido a llevarnos a la habitación de la señora Valverde de inmediato. A pesar de que no son horas de visita, le he dado a entender la delicadeza de la situación. Bien, asintió Lorenzo, agradecido por la eficacia de Robert, que le anclaba a la realidad. ¿Cuánto falta? 5 minutos, señor. Los 5 minutos más largos de la vida de Lorenzo. Cada semáforo, cada curva, era una tortura. Dani no decía nada. Solo respiraba con dificultad, aferrado a su hermano como si fuera la única tabla en un naufragio. Finalmente, el coche se detuvo. Robert salió primero y abrió la puerta. El aire que entró era frío, húmedo, y olía a desinfectante y a ciudad, el olor de la enfermedad y la pobreza. Vamos, dijo Robert, ofreciendo su brazo a Lorenzo. Pero Lorenzo lo rechazó con un gesto de la mano. No, Dani me guiará. Dani, tras un momento de sorpresa, asintió y tomó el brazo de su hermano con una determinación que parecía renovada. Por aquí, Lolo. Ten cuidado. El bordillo es alto. Lorenzo siguió las instrucciones, sintiéndose extrañamente seguro con la guía de esa mano pequeña y firme. Robert caminaba a su lado, allanando el camino. Doctor Ruiz. Este es el señor Valverde, oyó Lorenzo que Robert decía. Señor Valverde, es un honor, aunque lamento las circunstancias. Una voz nueva, grave y profesional, pero con un deje de nerviosismo. Si me siguen, por favor. He dispuesto que no moleste nadie. Caminaron por pasillos. El sonido de sus pasos resonaba de manera diferente ahora. Linóleo, paredes desnudas. Olía más fuerte a desinfectante, a comida de hospital, a enfermedad. Era un mundo opuesto al de Le Fleuve. Un mundo que Lorenzo conocía demasiado bien, pero del que había huido toda su vida. La señora Valverde está en la habitación 307 en el ala de paliativos, explicó el doctor Ruiz, bajando la voz. Debo advertirle, señor Valverde, que su estado es muy delicado. Está bajo sedación continua para el dolor, pero se despierta en intervalos. Está muy débil, muy frágil. ¿Está consciente ahora?, preguntó Lorenzo, conteniendo la respiración. Hace media hora que la enfermera la vio despierta. Es posible. Pero no se haga demasiadas ilusiones. A menudo delira. La fiebre es alta. Lorenzo asintió. Su garganta estaba tan cerrada que le resultaba imposible hablar. Se detuvieron frente a una puerta. El doctor Ruiz abrió la puerta suavemente. Aquí está. Les dejaré a solas. Si necesitan algo, la enfermera está al final del pasillo. Gracias, doctor, dijo Robert. Lorenzo no oyó nada más. Todo su ser estaba concentrado en el umbral de esa habitación. Dani le tiró suavemente del brazo. Entremos, Lolo.
Dio un paso al frente, y el mundo cambió again. El aroma lo golpeó primero. No era solo el olor hospitalario genérico, era un olor específico, personal. A alcohol, a medicamentos amargos, a sudor enfermo, pero también, debajo de todo, muy débilmente, a jabón de lavanda barato, el mismo jabón que su madre usaba siempre. El corazón le dio un vuelco tan violento que creyó desmayarse. El sonido era el siguiente: una respiración dificultosa, irregular, un silbido húmedo y profundo que salía de unos pulmones dañados. Era un sonido terrible, el sonido de la vida deshaciéndose. «Mamá», susurró Dani, soltando el brazo de Lorenzo y acercándose a la cama. «Mamá, estoy aquí, y he traído a alguien». Lorenzo permaneció paralizado en el centro de la habitación, sintiendo la enormidad del momento. Robert se colocó discretamente cerca de la puerta, convertido en un espectador silencioso y necesario. «Acércate, Lolo», instó Dani, su voz cargada de una urgencia dolorosa. «Por favor». Lorenzo avanzó a ciegas, con los brazos extendidos, hasta que sus espinillas chocaron suavemente con el marco metálico de la cama. El sonido de la respiración de su madre estaba ahora justo enfrente de él, llenando el universo. «Toca su mano», indicó Dani en un susurro. «La izquierda. Está muy delgada». Con una mano que le temblaba de una manera que no recordaba, Lorenzo alargó los dedos, tanteó en el aire hasta encontrar una manta delgada. Deslizó la mano por ella, sintiendo la forma de una pierna diminuta, casi inexistente. Subió, sintiendo el frío del algodón de la sábana, hasta que sus dedos encontraron algo. Una mano. Era poco más que huesos envueltos en una piel finísima, como papel de seda. Estaba caliente, febril. La rodeó con sumo cuidado, temiendo hacerle daño. El contacto fue un choque eléctrico, un puente directo al pasado, a la misma mano que le había acariciado la frente cuando tenía fiebre, que le había sujetado con fuerza para cruzar la calle, que le había dado los únicos azotes que recordaba por robarle una moneda a un borracho para comprarle pan a Dani. «Mamá», logró decir, y su voz fue un quejido roto ahogado por las lágrimas que por fin brotaron sin control. «Soy yo, soy Lolo». La respiración entrecortada de la mujer en la cama se alteró. Un pequeño espasmo recorrió la mano que Lorenzo sostenía. Un quejido suave, apenas un susurro, salió de sus labios. «Carmen». La voz de Lorenzo era áspera, desesperada. «¿Mamá? ¿Me oyes?». Los párpados de la mujer se agitó. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, se abrieron unos milímetros. Lorenzo no podía verlo, pero Dani sí, y contuvo la respiración. «¿Mamá?», susurró Dani, acercándose más. «Mira quién está aquí. Es Lolo. Tu Lolo. Lo he encontrado». La mujer parpadeó lentamente, sus ojos vidriosos y empañados por la morfina y la fiebre tratando de enfocar en la oscuridad de la habitación. Su mirada vagó sin rumbo por el techo. Luego se posó en la figura imponente y elegante de Lorenzo, de pie junto a su cama llorando en silencio mientras sostenía su mano. No hubo un reconocimiento inmediato, solo confusión, un parpadeo lento. Su respiración era un fuelle roto. Lorenzo, ciego, solo podía esperar. Esperar un sonido, una presión de su mano, cualquier señal. El silencio se hizo insoportable. ¿No lo reconocía? ¿Había llegado demasiado tarde? ¿La enfermedad había borrado incluso el recuerdo de él? «Por favor», suplicó Lorenzo, inclinándose sobre ella hasta que su aliento rozó su mejilla. «Soy tu hijo, Lorenzo». Entonces, los labios de Carmen se movieron, un movimiento casi imperceptible, un hilo de voz tan débil que Lorenzo tuvo que contener la respiración para oírla. «Sueño». Otra vez, murmuró, y su voz era el crujir de una hoja seca. Un siempre, el mismo sueño. Lorenzo sintió que se desmoronaba. Ella creía que era un sueño, una alucinación. El dolor fue tan agudo que le dobló la espalda. «No es un sueño, mamá», intervino Dani, llorando. «Está aquí, de verdad». Pero Carmen no pareció oírlo. Sus ojos, semicerrados, estaban fijos en Lorenzo, o más bien, en algo a través de él, en el pasado. Y entonces, empezó a cantar. No era una canción con palabras claras, era un murmullo, una tonada desilvanada quebrada por la falta de aire, una melodía antigua, destrozada por el tiempo y el dolor.
pero Lorenzo la reconoció al instante. Era la canción de cuna, la canción, la que ella les cantaba a los dos, cuando la noche era demasiado oscura, y el hambre demasiado fuerte. Una canción triste y dulce sobre un barquero que cruzaba un río bajo la luna para llevar sueños a los niños. El sonido le atravesó el pecho como una lanza. Cayó de rodillas junto a la cama, sin soltarle la mano, y apoyó la frente en el colchón, sacudido por unos sollozos silenciosos y convulsivos. Ella no lo reconocía con la mente, pero algo en lo más profundo de su alma, en el territorio inviolado de una madre, sí lo hacía. Le estaba cantando, como lo había hecho incontables veces, para ahuyentar sus miedos. Dani se arrodilló a su lado, abrazando a su hermano, llorando con él. La escena era desgarradora. Los dos hijos, reunidos después de una vida de separación, arrodillados ante el lecho de muerte de la mujer que los había traído al mundo, mientras ella, perdida en un limbo de dolor, les ofrecía el único consuelo que le quedaba, una nana rota. La canción se desvaneció en un acceso de tos seca y débil. Carmen cerró los ojos, agotada, su respiración volviendo al ritmo irregular y laborioso de antes. Había vuelto a sumergirse en la niebla. Lorenzo permaneció arrodillado, destruido. Robert, al fondo, se enjugaba los ojos con un pañuelo impecable, conmovido hasta lo más profundo. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió con un suave chirrido. Todos se volvieron hacia el sonido, excepto Lorenzo, que permaneció con la cabeza gacha, y Carmen, que dormitaba. Una enfermera mayor, de rostro cansado y con gafas, asomó la cabeza. Su expresión era de disculpa. Disculpen la interrupción. Solo quería hacer la revisión de la temperatura de la señora Valverde y... Su mirada recorrió la habitación, posándose en la escena de los dos hermanos arrodillados, en el hombre elegante y ciego sollozando, en el niño harapiento. Sus ojos mostraron compasión, pero también profesionalidad. Luego, su mirada se fijó en Lorenzo, y se quedó allí. Parpadeó. Un destello de confusión, luego de incredulidad, cruzó su rostro. «Perdón», dijo, entrando completamente en la habitación. «¿Señor Valverde?» Lorenzo no respondió. Era Dani, quien, secándose las lágrimas, contestó. «Sí, es su hijo. Acaba de llegar». La enfermera no apartaba la mirada de Lorenzo. Se acercó unos pasos, estudiando su perfil, la línea de su mandíbula, la forma de su cráneo calvo, las lágrimas que le recorrían las mejillas. «Dios mío», murmuró, y su voz sonaba extrañamente alterada. «¿Es usted?» Lorenzo, alertado por el tono de su voz, alzó lentamente la cabeza, dirigiendo sus ojos ciegos hacia ella. «¿Pasa algo, enfermera?», preguntó Robert, avanzando, intuyendo que algo no iba bien. La enfermera ignoró a Robert, se acercó aún más a Lorenzo, hasta estar a apenas 1 metro de él. Su respiración era entrecortada. «Lo siento. Es que no puedo creerlo», dijo. Y ahora había algo más que confusión en su voz. Había asombro, y una punta de agitación, la cicatriz. Lorenzo se tensó de inmediato. Dani se puso en pie de un salto, instintivamente colocándose entre la enfermera y su hermano. «¿Qué pasa?», preguntó el niño, con desconfianza. «La cicatriz», repitió la enfermera, señalando con un dedo tembloroso la sien derecha de Lorenzo, donde Dani la había tocado en el restaurante. «En el pelo, la reconozco. Es imposible, pero es la misma». Lorenzo se puso de pie lentamente, con la elegancia instintiva de un felino herido. «¿Qué quiere decir?». Su voz era un hilo de acero frío, cargado de una amenaza latente. La enfermera tragó saliva, dándose cuenta de la intensidad que había generado. Debe hacer más de 40 años», empezó a decir, hablando rápido como si necesitara sacarse un peso de encima. «Yo era una estudiante de enfermería, haciendo prácticas en la sala de pediatría del viejo Hospital General. Ingresó a un niño. Un caso triste. Lo habían traído del reformatorio de menores. Muy cerrado, muy callado. Se había caído, o lo habían empujado por unas escaleras. Traumatismo craneal. Le dimos puntos justo ahí, en la sien derecha. Una cicatriz en forma de L pequeña. El médico que lo suturó incluso bromeó, diciendo que sería su inicial para siempre. Hizo una pausa,
mirando a Lorenzo fijamente. Ese niño era usted, ¿verdad? El aire se espesó. Warren contuvo la respiración. Danny miraba a la enfermera con los ojos muy abiertos. Lorenzo asintió lentamente, una sensación de fatalidad apoderándose de él. Sí, fui yo. La enfermera asintió también, como si acabara de resolver un rompecabezas mental de décadas. Siempre lo recordé, porque ese niño, el día que le dieron el alta, estaba solo. No vino nadie a recogerlo. Y yo le di una galleta de la cafetería. Y usted me miró con unos ojos, hizo una pausa recordando, con unos ojos tan llenos de rabia y de dolor, que me helaron la sangre. Me dijo, guárdese su galleta, yo no necesito su lástima. Y se fue, solo, con la cabeza vendada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca olvidé esa mirada, ni esa cicatriz. Lorenzo no recordaba la galleta, ni a la joven enfermera, pero recordaba la rabia infinita de sentirse abandonado por el mundo, la promesa que se hizo a sí mismo ese día, que nunca más dependería de nadie, que nunca más sentiría lástima por sí mismo, que se haría tan fuerte, tan rico, que el mundo tendría que depender de él. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó Lorenzo, y su voz sonaba cansada, gastada. La enfermera se mordió el labio, miró a Carmen, que dormía profundamente. Luego, miró otra vez a Lorenzo, y su expresión se tornó de pura conmoción, como si acabara de entender algo monumental. ¿Por qué? Porque ese mismo día, por la tarde, ingresó a otra paciente, una mujer joven, demacrada, histérica. La habían traído de urgencias, iba gritando el nombre de su hijo, decía que se lo habían llevado, que tenía que encontrarlo. Lorenzo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué?, susurró. Era ella, dijo la enfermera, señalando con la cabeza a Carmen, con una voz llena de un asombro absoluto. Su madre ingresó por una crisis de ansiedad severa, deshidratación, y porque se había provocado un aborto involuntario unos días antes del shock emocional. Estuvo aquí una semana. Lloraba todo el día. Gritaba su nombre una y otra vez. Lolo. Tienen que encontrar a mi Lolo. La enfermera negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer la revelación. Los dos, madre e hijo, estuvieron en el mismo hospital, en plantas diferentes, al mismo tiempo, y nadie lo supo. Nadie conectó las piezas. El silencio que siguió fue aterrador. Lorenzo retrocedió como si le hubieran golpeado. Dio contra la pared y se apoyó en ella, jadeando. Su rostro era una máscara de horror. No, gimió. ¿Está diciendo que ella vino? ¿Que ella me buscó? Sí, confirmó la enfermera, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Vino. El día que le dieron el alta a usted. Ella todavía estaba aquí, sedada. Cuando despertó y preguntó por usted, le dijeron que el niño Valverde había sido dado de alta y devuelto al reformatorio. Ella quiso ir allí inmediatamente, pero no podía ni tenerse en pie. Para cuando se recuperó lo suficiente y fue. Usted ya no estaba, se había escapado. Hizo una pausa, mirándolo con una pena infinita. Ella lo buscó, señor Valverde. Siempre lo supo, siempre lo creyó, y siempre se culpó por no haber llegado a tiempo. Todas las certezas de Lorenzo, todos los cimientos de su rencor, se desmoronaron en un instante. Él siempre había creído que lo habían abandonado, que su madre, abrumada por la pobreza y con otro hijo que cuidar, había claudicado, que lo había borrado de su vida. Esa creencia había sido el motor de su vida, la herida que había alimentado su ambición despiadada, su frialdad, su muro contra el mundo. Y ahora, una extraña en un hospital le revelaba que todo había sido una mentira, una cruel, horrible casualidad del destino. Ella sí había venido. Ella sí lo había buscado. Él había pasado 45 años creyendo una mentira. 45 años de rabia infundada. 45 años de abandono autoimpuesto hacia ella. El remordimiento fue tan vasto, tan absoluto, que lo paralizó. No podía respirar, no podía pensar. Lolo. Danny lo miraba, aterrorizado por la palidez cadavérica de su hermano. Fuera, logró decir Lorenzo, dirigiendo su voz hacia donde estaba la enfermera. Por favor, váyase.
La enfermera, comprendiendo la magnitud de la bomba que había arrojado, asintió con la cabeza, murmuró una disculpa y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Robert se acercó. «Señor Valverde, ¿necesita?» «Todos fuera», rugió Lorenzo de repente, con una voz que no era la suya, cargada de una angustia raw y animal. «Dejarme solo con ella. Solo». La explosión fue tan violenta, tan llena de un dolor incontenible, que Robert y Danny retrocedieron, alarmados. Robert, tras una breve vacilación, asintió con solemnidad y tomó del brazo a Danny. «Vamos, Daniel, dale un momento». «Pero», protestó el niño. «Ahora», dijo Robert con firmeza, y guió a Danny fuera de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo se quedó solo con el sonido de la respiración agonizante de su madre, solo con la verdad devastadora. Se dejó caer de nuevo de rodillas junto a la cama, enterrando el rostro en la manta delgada, junto al cuerpo de su madre. Su cuerpo fue sacudido por unos sollozos desgarradores, silenciosos y profundos, que parecían salir de lo más hondo de su alma. «Lo siento», gimió ahogado apretando la mano inerte de Carmen. «Mamá, lo siento mucho. No lo sabía. Yo no lo sabía». Toda su vida era una farsa construida sobre un malentendido monumental. Todo su éxito, su riqueza, su amargura, se edificaron sobre la base podrida de una mentira. Y ahora, ella estaba aquí, muriendo, después de una vida de pobreza y dolor, creyendo que su hijo la odiaba, que la culpaba, que la había abandonado a ella. Él, que se creía el abandonado, era en realidad el abandonador. Él, que se creía el ofendido, era el verdugo. La revelación era tan monstruosa, tan perfectamente cruel, que superaba cualquier drama que hubiera podido imaginar. Y lo peor, lo absolutamente desgarrador, era que era demasiado tarde. Demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para explicarse, demasiado tarde para reconstruir lo que él mismo había destruido con su rencor. Solo quedaba este momento, este último y terrible momento de verdad, arrodillado ante el lecho de muerte de la mujer a la que había fallado de la manera más injusta e imperdonable. El peso de la culpa era tan inmenso que sintió que lo aplastaría, que lo dejaría tan ciego del alma como lo estaba de los ojos. Y en la quietud de la habitación, solo rota por su dolor, y por el susurro de la respiración de su madre, la tensión era máxima, suspendida en el filo de una navaja entre la redención imposible y la condena eterna. ¿Podría ella, en su último suspiro, perdonarlo? ¿Podría él, alguna vez, perdonarse a sí mismo? La puerta estaba cerrada. Fuera, Danny y Robert esperaban, cargados con el peso de una verdad que lo cambiaba todo. Y dentro, un hombre ciego lloraba sobre el cuerpo de su madre, viendo, por primera vez, con una claridad aterradora, el devastador precio de su propia ceguera. El tiempo dentro de la habitación 307 perdió todo significado. Podían haber pasado minutos o horas. Lorenzo permaneció arrodillado, fundido con la sombra y el dolor, aferrado a la mano de su madre como a la única ancla que le impedía despeñarse por el abismo de su culpa. Las palabras de la enfermera resonaban en su cráneo como campanadas fúnebres. Ella lo buscó, siempre lo supo, siempre lo creyó. Cada sílaba era un latigazo. Su vida entera, su armadura de frialdad y ambición, se desmoronaba hasta quedar en nada, revelando al niño asustado y lleno de rabia que siempre había estado allí, esperando. Finalmente agotado, vaciado de lágrimas, se arrastró hasta una incómoda silla de plástico que había junto a la cama. La colocó lo más cerca posible y volvió a tomar la mano de Carmen. Ya no lloraba, solo respiraba, sintiendo el tenue pulso de ella bajo sus dedos, un hilo frágil que los unía. «Voy a contarte todo, mamá», susurró, su voz ronca por el llanto. «Todo lo que pasó, aunque no me oigas, aunque sea tarde, te lo debo». Y así, en la penumbra azulada de la habitación de hospital, Lorenzo Valverde comenzó a hablar. Le habló a la mujer que dormía de su fuga del reformatorio, de dormir en cajeros automáticos, de robar comida no por hambre, sino por rabia. Le habló de su primer trabajo fregando platos, de cómo había estudiado de noche, devorando libros con una ferocidad que asustaba a los demás. Le habló de su primer restaurante, un agujero infestado de cucarachas,
que convirtió en un éxito a base de pura testarudez y talento. Le habló de los millones, de los elogios, de la fama, de la casa vacía y de las noches silenciosas. Creí que el dinero borraría el miedo, confesó, acariciando suavemente el dorso de su mano, que si era lo suficientemente rico, lo suficientemente poderoso, nadie podría abandonarme nunca más. Pero solo conseguí estar más solo. Y luego la oscuridad, la condena final. Creí que era un castigo, por haber olvidado de dónde venía, por haberlos olvidado a ustedes. Su voz se quebró, apoyó la frente en el borde de la cama. Y todo por una mentira, por creer que no me querías. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Un sonido suave lo hizo levantar la cabeza de golpe. No era la respiración entrecortada. Era un susurro. Lolo. El corazón de Lorenzo se detuvo. No se había imaginado esa. Era claro, débil, pero claro. ¿Mamá? Su voz tembló de una manera infantil. ¿Estás despierta? Los párpados de Carmen se agitó. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, se abrieron. Sus ojos, empañados por la morfina, vagaron sin rumbo antes de posarse en la figura borrosa a su lado. No parecía reconocerlo. Solo veía una silueta. ¿Quién?, murmuró, confundida. Soy yo, mamá. Lorenzo, dijo él, apretándole suavemente la mano. Ella parpadeó, lentamente. Su mirada era de una desconexión total. No, mi Lolo, es pequeño, susurró, con la voz quebrada por el desuso y la enfermedad. Tiene 7 años. Lorenzo sintió una punzada de dolor. Estaba perdida en el tiempo. En su mente, él era aún el niño que le habían arrebatado. He crecido, mamá, dijo, con una paciencia infinita llena de amor. He crecido mucho. Los ojos de Carmen se entornaron, tratando de enfocar. Su mirada recorrió el traje de lino, ahora arrugado y manchado, las manos bien cuidadas, el rostro maduro y angustiado. No, negó débilmente. Tú no eres. Se interrumpió. Su respiración se agitó. Algo estaba cambiando. No era la vista, era algo más profundo. El instinto, el lazo invisible que une a una madre con su hijo, más allá del tiempo, la enfermedad o la razón. Su mano, la que Lorenzo sostenía, se movió. No fue un espasmo, fue una presión, débil, casi imperceptible, pero deliberada. Sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los de él. Lorenzo contuvo la respiración. Los ojos de Carmen, vidriosos, se clavaron en los de él. Aunque no pudiera verlos, un destello de lucidez, frágil y fugaz, iluminó su mirada. Vos, susurró, y una lágrima se escapó de su ojo, y recorrió su sien hasta empapar la almohada. Es la voz de mi niño, la voz de mi Lolo, cuando tenía miedo por las noches. Lorenzo no pudo contener un sollozo. Ella no lo reconocía con los ojos, pero lo reconocía con el alma. Reconocía el eco de su voz en la noche. Sí, mamá, lloró, llevando su mano a sus labios y besándola con una devoción absoluta. Soy yo. He vuelto a casa. Carmen cerró los ojos, como si el esfuerzo fuera demasiado grande. Más lágrimas surcaron su rostro demacrado. Te perdí, logró decir. Cada palabra un mundo de dolor. Lo siento, santo. Lolo. Perdóname. No, la interrumpió Lorenzo con firmeza, acercándose más a ella. No tienes nada que perdonar. Fui yo me perdí. Pero ya estoy aquí. Y no me voy a ir. Nunca más. Ella abrió los ojos de nuevo. Esta vez, había una paz en ellos, una aceptación. La verdad, después de décadas de angustia, finalmente los había encontrado a los dos, en esta habitación, al final de todo. Mi niño, susurró, y una sonrisa tan tenue como el alba se esbozó en sus labios agrietados. Mi niño valiente, encontró su palacio. Lorenzo rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una liberación catártica. Ella lo sabía, en su confusión, en su enfermedad. Había retenido el sueño que él le contaba de pequeño, el palacio con fuentes de chocolate. Sí, mamá, sonrió a través de las lágrimas. Lo encontré, y ahora es tuyo, todo es tuyo. Carmen no respondió, su sonrisa se desvaneció, pero la paz permaneció en sus facciones. Su respiración,
que había sido un forcejeo constante, se suavizó. Se volvió más regular, más profunda, más tranquila. Los fruncimientos de dolor en su frente se alisaron. Cansada, murmuró, casi como un suspiro. Descansa, mamá, dijo Lorenzo, acariciándole el pelo. Yo estoy aquí, voy a quedarme aquí. Ella asintió, casi imperceptiblemente, y se sumergió en un sueño profundo y pacífico. Su mano permaneció en la de él, relajada pero no inerte. Lorenzo no se movió, permaneció vigilante, sintiendo cada una de sus respiraciones, cada latido débil. Sabía lo que esto significaba. No era una mejoría, era la calma final, el último regalo de tiempo. Al amanecer, llamó suavemente a la puerta. Robert entró, seguido de un Danny ojeroso y pálido. ¿Cómo está?, preguntó el niño en un susurro. En paz, respondió Lorenzo. Y su voz sonaba serena, aunque gastada. Estuvo despierta. Hablamos. Los ojos de Danny se iluminaron de esperanza. Y me reconoció, confirmó Lorenzo. Y una sonrisa triste pero genuina apareció en su rostro. Ven, acércate. Danny se acercó y tomó la otra mano de Carmen. Los tres estaban conectados ahora, un círculo completo después de 45 años. Carmen Valverde falleció en paz 2 horas más tarde, con el primer sol de la mañana acariciando la ventana de la habitación. No hubo lucha ni dolor, solo un último suspiro suave, como el aleteo de un pájaro. Y luego el silencio. Lorenzo sintió como el último hilo que los unía se rompía. Permaneció quieto, conteniendo la respiración, honrando el momento. No hubo gritos, ni desesperación, solo una tristeza inmensa y tranquila. Había tenido su oportunidad, pequeña, tardía, pero la había tenido. Le había devuelto la verdad. Sintió la mano de Danny apretando la suya. Se fue, susurró el niño, y su voz estaba llena de una pena serena. Sí, asintió Lorenzo. Y no estaba sola. Robert, con un respeto profundo, se acercó y colocó suavemente una manta sobre los hombros de Lorenzo. ¿Qué necesita, señor Valverde? Lorenzo alzó la cabeza. Tras las gafas oscuras, su rostro estaba bañado por la luz del amanecer. Necesito llevar a mi hermano a casa, dijo. Y luego, necesito que prepares todo para el funeral de mi madre. Será en la capilla de la finca, sencillo, solo nosotros. Y hizo una pausa, volviéndose hacia la cama. Quiero que se le entierre con el único vestido bueno que tuvo en su vida. Encuéntralo, Robert. O hazlo si es necesario. Sí, señor Valverde, asintió Robert, con los ojos brillantes. Y ya no me llames señor Valverde, añadió Lorenzo, con suavidad. Cuando estemos en familia, soy Lorenzo. Robert inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Como desee Lord Lorenzo. La finca Valverde no era un palacio con fuentes de chocolate, pero casi. Una casona antigua y elegante, rodeada de jardines, lejos del ruido de la ciudad. Danny se quedó mudo al entrar, sus pies descalzos y sucios sobre las baldosas de mármol pulido. Se sentía como un astronauta en un planeta desconocido. Lorenzo, agarrado a su brazo, sintió su tensión. No tengas miedo, dijo. Esto es tan tuyo como mío ahora. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios silenciosos. Lorenzo cumplió su palabra. El funeral de Carmen fue íntimo y emotivo. La enterraron en un rincón soleado de los jardines de la finca, bajo un cerezo en flor. Danny lloró en silencio todo el tiempo, agarrado a la mano de su hermano. La vida adquirió una nueva rutina. Lorenzo se sumergió en una misión: compensar el tiempo perdido con Danny. Lo llevó a los mejores médicos, que lo desparasitaron, lo alimentaron, trataron su desnutrición y sus heridas. Le compró ropa, no lujosa, sino cómoda y sencilla. Le asignó una habitación enorme con vistas al jardín. Y Danny pasó las primeras noches durmiendo en el suelo, porque la cama era demasiado blanda y le daba miedo. Lorenzo, guiado por el niño, comenzó a conocer su propia casa. Danny se convirtió en sus ojos, describiéndole todo con una precisión conmovedora. El color de las paredes, la forma de las nubes, el modo en que el sol se filtraba por las ventanas por la tarde. A cambio, Lorenzo le enseñaba a Danny el mundo que él había construido. Le explicaba los negocios, le leía libros, le ponía música clásica,
y le contaba las historias detrás de cada pieza. Fue una curación lenta para ambos. Danny perdió el miedo. Empezó a sonreír, a ganar peso, a parecerse por fin a un niño de su edad. Lorenzo, por su parte, se ablandó. La amargura que lo había consumido durante años se derritió, reemplazada por una calma nueva, a veces triste pero auténtica. Una tarde, sentados en el jardín, Lorenzo le preguntó: ¿Qué quieres hacer con tu vida, Danny? ¿Qué te gusta? Danny, que estaba describiéndole el vuelo de un colibrí, se quedó pensativo. Me gusta ayudar, dijo al final. Como me ayudaste tú a mí, y como ayudamos a mamá al final. Lorenzo sonrió. ¿Sabes? Tengo una idea. 6 meses después, el lujoso restaurante Le Fleuve cerró sus puertas para una renovación profunda. Cuando reabrió, el cartel había cambiado. Ahora se llamaba el Palacio de Carmen. El interior era igual de elegante, pero más cálido. La luz era más suave, los colores más terrosos, y en el menú, junto a los platos de haute cuisine, había una sección especial, titulada Sabor de Hogar. Platos sencillos, reconfortantes, asequibles, guisos, potajes, pan recién horneado. Pero la verdadera revolución estaba en la parte de atrás. Lorenzo había convertido las oficinas y bodegas en un centro de formación para jóvenes sin recursos. Danny, con su energía renovada y su conocimiento de la calle, era el coordinador junior. Juntos, seleccionaban a chicos y chicas con dificultades y les enseñaban el oficio de la coche, dándoles una oportunidad real. Una noche, durante la cena de inauguración del nuevo proyecto, Lorenzo estaba de pie en el centro del salón, con Danny a su lado, guiándolo. Robert estaba cerca, sonriendo. El lugar estaba lleno de gente, de voces, de vida. Danny le susurró a su oído: La gente está sonriendo, Lolo. Todos, los nuevos aprendices, tienen unos delantales blancos nuevos, y se ven orgullosos. Lorenzo sintió una oleada de una emoción tan poderosa que le cortó la respiración. No era alegría, ni tristeza, era plenitud, era significado. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Mientras Danny describía la escena, habló de las luces cálidas reflejándose en los cubiertos, del color rubí del vino en las copas, del ramo de flores amarillas que centraba cada mesa. Y Lorenzo lo vio. Fue solo un instante, un fogonazo, como un relámpago en su noche perpetua. Un destello de color, un borrón dorado y cálido, donde sabía que estaba el ramo de flores. Parpadeó, sobresaltado. La imagen desapareció. Volvió la oscuridad. ¿Lolo?, preguntó Danny, alertado por su tensión. ¿Qué pasa? Lorenzo permaneció en silencio, conteniendo la respiración. No era posible. Los médicos habían sido claros. Era irreversible. Pero luego, ocurrió again. Esta vez, cuando Danny dijo: «Y la chef María está sacando el cordero del horno, está dorado y humeante», Lorenzo vio otro fogonazo. Un resplandor ámbar, la forma vaga de una fuente, el contorno de una figura moviéndose. No era vista, no como la que recordaba. Era como ver a través de un velo espeso, de aguas turbulentas. Pero era algo, era luz, era forma. Danny. Su voz era un hilo de asombro. Creo que veo algo. Danny se quedó paralizado. Luego, su mano apretó el brazo de Lorenzo con fuerza. ¿Qué ves? Luz, susurró Lorenzo, y una lágrima de puro asombro recorrió su mejilla. Veo luz y colores, borrosos, pero están ahí. No era una cura, era un milagro menor, un guiño del universo. Los neurólogos lo llamarían más tarde un fenómeno raro pero posible, una reconexión neuronal espontánea, provocada quizás por el shock emocional extremo y la posterior paz profunda. Su cerebro, liberado de la amargura que lo había encarcelado, estaba encontrando nuevos caminos, interpretando señales que siempre habían estado allí, pero que su alma oscurecida había bloqueado. No volvería a ver con claridad, pero a veces, en momentos de intensa emoción o calma, percibía destellos, sombras de luz, manchas de color. Era una vista fantasma, un eco. Pero para un hombre que había vivido en la oscuridad total, era el amanecer más brillante. Años después,
Lorenzo Valverde seguía siendo un hombre ciego, pero ya no vivía en la oscuridad. Paseaba por los jardines de la finca, con la mano en el hombro de Dani, que había crecido hasta convertirse en un joven seguro y compasivo, el director del Palacio de Carmen. A veces, Lorenzo veía el resplandor verde de la hierba bajo el sol, o el brillo blanco de la sonrisa de su hermano. Y una tarde de primavera, de pie ante la sencilla lápida de Carmen, sintió que Dani se ponía tenso a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó Lorenzo. «Es el cerezo», susurró Dani, con voz emocionada. «Está en flor, todo lleno de flores rosas. Parece un palacio». Lorenzo cerró los ojos, aunque no necesitaba hacerlo para ver, y en su mente, no en sus ojos, vio el palacio de su infancia. No era de mármol ni de oro. Estaba hecho de risas compartidas, de canciones de cuna en la noche, de la mano áspera y amorosa de su madre, y del amor inquebrantable de un hermano que había cruzado el infierno para devolverle la luz. Sonrió, y en el resplandor fantasma que a veces veía, intuyó el color rosa de las flores. «Sí», dijo, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Dani. «Al final, sí que encontramos nuestro palacio». Y en el silencio del jardín, bajo la sombra del cerezo en flor, los dos hermanos, ciegos y videntes a su manera, por fin, estaban en casa.